Como les decíamos hace un ratito, ya estamos aquí con el consultor y director de la consultora Vox Populi, Luis Castelli. Luis, ¿cómo estamos? Gracias por la visita. ¿Cómo te va? Carolina, ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Luis, decíamos un poco en forma de chascarrillo antes de presentarte que hiciste varias encuestas en el último tiempo y hace rato que no te invitábamos. Pero hay dos muy puntuales que además me parece que tienen cierta coincidencia para uno tratar de analizar el escenario, ¿no? O el panorama, que no sea pura y exclusivamente una foto del día, nada más. Una tiene que ver con la cuestión de la polarización, que estuviste trabajando, y la otra tiene que ver con una medición que tiene que ver con lo electoral, que tal vez sí es más fotográfica, porque hay que ver qué pasa dentro de 15 días, hay que ver qué pasa, cómo pega todo esto de los escándalos que hay ahora por el famoso 3% para Karina y todo eso. Pero me parece que lo que no es una fotografía es justamente lo del escenario polarizado, que es algo que socialmente, y no sé si no mundialmente, venimos viviendo hace tiempo. ¿Qué fue lo que veiste en términos de polarización de la sociedad? Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones a las que pudiste arribar? Sí, ese estudio que hicimos, el trabajo de campo allá por el mes de mayo, lo presentamos el mes pasado en el Congreso Nacional de Ciencia Política en Rosario, y fue un estudio justamente nacional, es decir, hicimos una encuesta nacional de 1.400 casos, en donde emulamos de alguna manera una encuesta sobre polarización que se hace en España ya hace 4 años. Es decir, tomamos ese modelo, sí, justamente con la expectativa próximamente, y después pasó un chivo en todo caso, de poder comparar ese estudio argentino con el estudio español. dale. Y los resultados fueron como muy relevantes en términos de confirmación de determinadas hipótesis de investigación. Claramente hay un proceso polarizante desde hace años, no de ahora. Es un proceso que excede además el marco nacional. Como vos decías, es un proceso que tiene ya antecedentes internacionales muy fuertes desde hace varios años, y lo que fuimos corroborando era, o el desafío de la investigación tenía que ver con tratar de medir ese grado de polarización y tratar de identificar a los actores que lo llevan adelante. Sí. Y bueno, efectivamente... Perdóname, entonces vamos a medir, supongo, sobre ciertos temas, cómo se posicionan y quiénes son los actores de la vida pública que más representan. Sí, actores o sectores, ¿no? Okay. Digamos, no le pusimos nombres propios. Ajá. Hicimos, por supuesto, preguntas que tenían que ver, no sé, con Cristina y con Milei, ¿no? Como hipótesis de investigación de una polarización que en la Argentina, lo escuchaba la vez pasada en el programa de ustedes a Gustavo Córdoba, y Gustavo decía, es probable que estemos asistiendo a una mudanza en el clivaje, es decir, durante 20 años fue kirchnerismo, antikirchnerismo, y ahora probablemente estemos mudando a mileísmo, antimileísmo. Bueno, ahí él mismo te ponía, digamos, los dos actores polarizantes de los últimos 20 años en la Argentina, por lo menos es lo que estamos viendo a partir de la irrupción de Milei en el 2023, porque ese es el otro dato que para nosotros era relevante. ¿Por qué? Porque hasta el 2023, y con cierta regularidad, lo que había sucedido electoralmente en la Argentina era como un reacomodamiento de dos coaliciones, bicoalicionistas, ¿sí? En el 2023 se parte eso. Se rompe por la irrupción de Milei, claro, y pasa que más o menos llegan a la instancia de una elección 3 fuerzas. Claro, ahí tenías la discusión dividida en tercios. En tercios, ¿no? Entonces ese bicoalicionismo dominante en la Argentina durante 20 años se fumó. Y a partir del triunfo de Milei en segunda vuelta empieza la descomposición de lo que fue una de esas dos coaliciones. Sí. Que es Juntos por el Cambio. Claro. O Cambiemos, o como quiera llamarlo. Sí. Entonces,
ese proceso estamos transitándolo, Sí, digamos. te agrego esto, a tal punto es esa descomposición que, más allá de lo que le pasa al PRO puntualmente, en la ciudad de Buenos Aires, las candidaturas a la legislatura local en marzo y lo que va a pasar ahora es que tenés 2 o 3 vertientes distintas del radicalismo, aparte está la coalición cívica, o sea, incluso esos sectores que uno podría decir, bueno, son socialdemócratas moderados, medio liberales en lo económico, pero que les gustan ciertas libertades individuales y qué sé yo, tampoco han podido ponerse de acuerdo. Afines a la democracia. Sí, También, sí. Ni siquiera esas fuerzas pan radicales, porque todas vienen en realidad de la extracción, algunas son hasta alfonsinistas, digamos, Sí. por lo menos en lo que predican, no pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo ellos, ¿no? No, hubo una verdadera implosión y un reacomodamiento. A raíz de eso y de en particular del radicalismo, a mí me parece una locura estar asistiendo a un momento en donde el propio presidente de la Unión Cívica Radical funda otro partido. Sí. O sea, Sí. es inédito. Sí, es inédito. ¿No? Es inédito. Entonces digo, hay, volviendo al eje de la discusión, hay un reacomodamiento al que estamos asistiendo y que es a todas luces para nosotros, digamos, apasionante de ver y de analizar, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Es decir, no sé si digo, para salir de la Argentina, en Estados Unidos, de alguna manera, uno puede decir históricamente, la situación fue polarizante. ¿En qué sentido? Hay 2 fuerzas. Y no es que la democracia norteamericana no habilita la existencia de terceras fuerzas. Recuerdo en su momento cuando se hizo muy famoso el documentalista ¿cómo se llama? El de Bowling for Columbine. Jeremy Moore. Michael Moore. Michael Moore. Sí. Él trató en algún momento de armar, junto con Noam Chomsky, algunos actores así de estos progresistas, trató de armar algo en su momento como tercera fuerza. Te podés presentar, pero no. No Sí, pisa. la tercera fuerza que más éxito, entre comillas, tuvo fue aquel candidato, ¿te acordás? Empresario Ross Perot. Ay, no me acuerdo. Bueno, sí, no sé si habías nacido, Bueno. no importa. Bueno, viste que uno es joven. Es tal cual. Delaté mi... Se te cayeron un par de años. Sí, tal cual. Bueno, pero una cosa es bipartidismo Sí, y otra cosa es polarización. Cuando hablamos de alto grado de polarización, hablamos básicamente de alto grado de rechazo por el otro, ok. Está más bien. que de adhesión por De que haya 2 fuerzas. de que haya 2 fuerzas en donde hay una adhesión Pero es un fenómeno natural a una de las 2. Pero es un fenómeno. O sea, me cuesta pensar que somos tan distintos a los argentinos, aunque nos guste sentirnos así. ¿Es un fenómeno tan argentino el de la polarización? No, claramente no. O sea, Es mundial. Estados Unidos, a partir de la irrupción de Trump, claramente empieza a estar más polarizado porque el discurso es más polarizante, es más de rechazo al otro. Pero hay una intención ¿no? ahí. Por supuesto, hay una intención. Sí. O sea, está deliberadamente, está hecho que- con toda la intención, con el to- objetivo. Totalmente. Es decir, se hace como más evidente, más claro desde lo discursivo y desde la puesta en práctica de políticas, el ellos y nosotros, Claro. ¿no? O sea, aquel discurso de la democracia como paraguas de un colectivo y demás, queda como un poquito apartado frente a este discurso un poco más separatista entre Sí, que es no hay vaso comunicante acá. Claro. Si vos atravesás esta línea. Es como que parecieran más finitos los márgenes de negociación, Claro. que son los que definen las democracias, ¿no? Claro. En lo que veo que estuvieron evaluando, o sea, primero arranca con clima político, Sí. ¿no? Y ahí es como nivel de enojo, crispación y enfrentamiento respecto a hace 2 años, Ujú. exactamente. Ujú. Y hay como un crecimiento fuerte de eso. O sea, la gente ya estaba enojada, pero ahora hay como, se nota un 52% mayor. Se evaluó. ¿Cómo un es? 52% de esa muestra que nosotros hicimos evalúa que el nivel de enojo, crispación,
es mayor ahora que el que existía hace 2 años? Esa fue la pregunta. Mirá, o sea, se agudizó mucho. Se agudizó y es notoria la mirada que tiene sobre ese nivel de enojo y crispación los distintos sectores, por decirlo de alguna manera. O géneros también. O géneros, claro. Y acá nosotros nos atrevimos a formular como una especie de teorema de Baglini Ujú, de la polarización. ujú. Es decir, cuanto más lejos estás del poder, más polarizado estás. Ok. ¿Te acordás que Baglini decía... Sí, que ¿Cuánto? te ibas moderando a medida que tenías más expectativas de lograr el cargo. Exactamente. Entonces, Al revés. acá, digamos, se da eso con la polarización. Mm. Estás cada vez más polarizado en la medida en que más lejos estás del poder, Claro. ¿no? ¿Y por qué por qué entendés vos que las alternativas o las opciones, me parece que nos permite también ir entrando en la conversación también a lo que ocurre en términos de la encuesta que ustedes hicieron, y que no dista mucho de la que nos vino a contar un poco acá Gustavo Córdoba también? ¿Por qué les cuesta tanto a las opciones de centro? Las moderadas, la que ni una cosa ni la otra, la que tal vez soy oposición, pero estoy pensando en... bueno, en las opciones de acá puede ser Pablo Blanco, pero si querés para salir de acá pienso en, no sé, en Miguel Ángel Pichetto. Ujú. Que cuando el gobierno arranca, el bloque de él, ¿no? Margarita Stolbizer, que yo ese grupo de Encuentro Federal, acompañaron ciertas cosas, tuvieron una posición más moderada de negociación, de hablar, y ahora parecen no poder encontrar fácilmente un lugar de representación. Sí, bueno, Que tengan peso relativo en serio, ¿no? Digo, que tengan el 20% de la intención de voto. Ponele. Sí. Les cuesta. sí. Como que los polos se llevan toda la atracción. Primero hay que diferenciar, digamos, la polarización actuando en elecciones legislativas a elecciones ejecutivas, Ok. ¿no? Me parece que Se ahí comporta de manera distinta. se comporta, no, digamos, con menos intensidad probablemente. La gente en las legislativas como que se permite votar otras opciones que en las ejecutivas dice, che, no, a este lo vamos a tener, a esta lo vamos a tener 4 años dirigiendo la administración de mi ciudad, de mi provincia, de mi país. Vos decís que en ¿No? estas como que revolean el voto, que le da igual, tengo que ir a cumplir. No sé si revolearlo, pero hay como más libertad de elegir otras opciones, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, a lo mejor el centro en esto tiene una chance más frente a la polarización. Ujú. Es relativo también. Me parece que a mí me cuesta creer que... Hoy el centro, ¿quién sería? Y el centro, no sé, Provincias Unidas probablemente, esta coalición de Puyaro, Yarlora, Schiaretti, ¿no? Y compañía. Es lo que intentan. ¿no? Manes, Lustó, Sí. por otro lado, Sí. un sector, el sector que no acordó, digamos, con la Libertad Avanza del PRO. Y ahí está parte del radicalismo, lo Sí. que decía Gonzalo hace un ratito. Me Bueno, parece que pero está en esa eso, ¿no? experiencia, por ejemplo, durante el macrismo, ocurrió algo similar. Algunos gobernadores peronistas que veían el fin del kirchnerismo y querían armar una propuesta que también tiene esta cosa de lógica de lo federal. Ujú. Y Bueno, hoy por hoy. sin embargo, cuando fuimos a las elecciones en el 2019, la situación quedó bastante polarizada Ujú. entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿no? Sí. Digo, para los dos candidatos que fueron en definitiva a la elección con verdaderas posibilidades. Esa opción de centro incluso nunca llegó a armarse. No llegó. De hecho, Pichetto, que estaba tratando de armar eso, terminó siendo candidato a vice de Macri. Ujú. Y ahora armaron, es cierto, hay que ver si prospera o no prospera, pero uno tiende a pensar que el resultado va a terminar siendo muy Fuerza Patria, la libertad avanza. Sí, eso es lo que estamos. Eso por eso ahora, es lo que por están lo menos, ¿no? reflejando las encuestas a nivel nacional. Nosotros lo corroboramos de alguna manera en la nuestra también, en la provincia. También es cierto que hay que agregar a todo este análisis la dimensión temporal, ¿no? Porque quizás estamos pensando que pasaron 10 años y pasaron
ni 2 de la última elección a Sí, presidente. sí. Entonces pasaron muchas cosas, Sí. pero no pasó tanto tiempo, no pasó nada de tiempo, ni siquiera un periodo, como para que las fuerzas que se centrifugaron, digamos, en el 2023 logren de un día para otro articularse en algo nuevo. Claro. Y me parece que en la provincia está pasando lo mismo, es decir, hay un actor nuevo claramente en el espectro partidario, que es la Libertad Avanza. Eso obliga a un reacomodamiento del resto de las fuerzas. Claramente la fuerza de oposición a eso, por tener todos los ejecutivos y demás, es el peronismo, pero se da la circunstancia en la provincia de que ese peronismo va dividido. Ujú. Y eso cambia el mapa. Y por otro lado, estas otras opciones, digamos, aquí el PRO arregló con la Libertad Avanza, entonces es como un solo bloque. Sí. Y las otras opciones de centro no encontraron o candidaturas para ir a esta elección o fuerzas, digamos, que logren unirlos. Entonces está Provincias Unidas como única opción. Sí. Somos Fueguinos no se presenta. El MOPOF de su alianza original en el 2019 con Forja pasa ahora a ser aliado de Defendamos Tierra del Fuego, Sí. con Martín Pérez. Entonces hay también a nivel local un reacomodamiento general. Y eso es básicamente por la aparición en el 2023 de una fuerza nueva que hoy tiene fuerza nacional, ¿no? Claro. Que es una fuerza que en realidad está demostrando algo que no se está pudiendo sostener desde el 2015, que venía todo, y por eso también no tan fuerte la figura, y por eso cuando se polariza es el kirchnerismo, porque estamos hablando de muchos años. Pero tampoco se puede consolidar un gobierno, o sea, desde esa época. Yo creo que también pasa eso, un poco que es, no se va acomodando nunca nada, porque nunca se llega al tiempo. El gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia de por medio, la verdad es que también, más allá de que es súper criticado y obviamente para mí no hizo un buen gobierno, tampoco tuvo tanto para hacer. O sea, tuvo de por medio un quilombazo, y ahí sobre la marcha también, ahí empieza a abrirse la sociedad fuertemente, y en un momento en donde ahora todo es acelerado, entonces es como el director técnico del equipo, dale, flaco, o sea, quiero goles, y si no sale, no sale. Bueno, Y hay una exigencia ahí. tocas un punto clave para el análisis de los procesos de polarización, que es la creciente ansiedad y aceleración de los procesos políticos. Mirá, Es no son decir, solo los pibes con los celulares. No. Claro. Es decir, Nos vos quema el fijate que tiempo. de Claro. las últimas creo que 40 elecciones presidenciales hablamos en América Latina, solo 2 lograron la reelección. Ujú. Mirá. ¿Qué quiere decir? Que el electorado, la población le otorga poco tiempo a los gobiernos. O sea, no me cumpliste, te No hay cambio. paciencia, Exacto, claro. es así. Te cambió. No, esta cosa de... ¿no? Y por eso se abandonaron de alguna manera en las políticas públicas, además esta cuestión de A largo los plazo, planes, no sé, proyectar. desde los planes quinquenales de Perón a Claro. los planes estratégicos de la Sí, década de... o incluso si fracasaba, pero un proyecto ambicioso, grande. Claro, había proyectos que trascendían Claro. las gestiones. Después si tenía éxito o no es otro tema, pero Exactamente, había, sí, es cierto. exactamente. Entonces, ese factor que mencionaba Carolina recién, que es la ansiedad, el tiempo, el lo quiero ahora y lo quiero ya, Sí. hace que las sociedades también vayan mutando y vayan buscando Todo es opciones urgente. permanentemente. Todo es para ahora. Claro, claro. Es como, yo, no sé, despuntando el vicio de la escritura, hace un tiempo escribí una nota que se llamaba algo así como el futuro ausente, ¿no? Sí. Es decir, La leí. no hay plan de futuro, Sí, ¿no? Todos estamos sobre el presente, quiero ahora, lo quiero en un clic, todo eso. así como lo obtengo en un clic en la computadora, lo quiero en la vida real. Y bueno, y eso lamentablemente no es así en la vida real, Claro. ¿no? Luis, viniendo a la provincia, o siguiendo con lo que veníamos charlando de la situación de la provincia, vi la encuesta que ustedes largaron, la publicó creo que el día de ayer el diario Tiempo Fueguino.
Eso le da un primer lugar bastante importante a La Libertad Avanza, rondando más o menos el 34-35% de los votos, creo, 21-22 Fuerza Patria, y después, como 10 puntos más abajo, creo que era el espacio de Martín Pérez, y después ya había uno que era que todavía no sabían, y recién después Provincias Unidas, algo así, más o menos. No tan distante a lo que nos contó acá también Gustavo Córdoba con su encuesta, que le da un poco menos al espacio de Martín Pérez y un poco más a Fuerza Patria, pero no una locura de diferencias. ¿Vos ves que esa situación de, primero, la polarización de la sociedad en general, y que antes tal vez la polarización era kirchnerismo, macrismo, hoy esa situación tal vez se da entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza? ¿Eso está ocurriendo en Tierra del Fuego? Digo, más allá del escenario nacional. A ver, está ocurriendo, olvidémonos por un ratito de los sellos. O sea, está ocurriendo claramente entre La Libertad Avanza y el peronismo. Ok. ¿Sí? Sí. Acá tenemos, como te decía antes... Lo único que se opone claramente a La Libertad Avanza es el peronismo. Exactamente. Entonces, en ese sentido hay una polarización. ¿Qué sucede en Tierra del Fuego? Que ese peronismo va partido en dos. Sí. Entonces, ahí es donde me parece que el peso de los sellos, de la tradición partidaria, de las referencias nacionales, le da una ventaja en esa foto de inicio a Fuerza Patria, que es digamos, un sello que viene con todo el apoyo nacional. Claro. ¿No? A esta otra parte del peronismo fueguino que encabeza Martín Pérez con su gestión en Río Grande, que tiene que salir a buscar un sello nuevo. Claro. O sea, tiene que instalar un sello. Tiene que instalar, porque además venía trabajando con un partido ya hace 2 años, que se llamaba Provincia Grande. Se llama Provincia Grande, pero al conformar una alianza tienen que cambiar la marca. Entonces, hay como una, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, hay una confusión, ¿no? Es decir, entonces, esa foto inicial es un poco la que nosotros tomamos, claro, antes que se inicien formalmente las campañas, que es mañana, hoy. Ayer arrancaron, bueno, ayer formalmente. Sí, y queda una situación también que si vos sumás en la encuesta de ustedes, ¿no? De Vox Populi, si vos sumás el porcentaje de votos que le da a Fuerza Patria con el porcentaje de votos de Defendamos Tierra del Fuego, la situación con La Libertad Avanza es de empate técnico y casi te diría que tal vez un puntito arriba el peronismo, haciendo una suma lineal, que sabemos que eso después no ocurre, ¿no? Pero evidentemente esa división me da la sensación a mí que le otorga a La Libertad Avanza una posibilidad, una preponderancia de salir primero, con lo que eso implica, si vos le querés ganar, que es que el que gana se lleva 2 bancas en el Senado y una banca en diputados, para una fuerza política que no tiene representación en el Senado, desde Tierra del Fuego, quiero decir, o sea, La Libertad Avanza no tiene presencia en el Senado, hoy tiene el radicalismo 1 y 2 el peronismo, y podría duplicar su presencia en diputados, porque hoy tiene solamente a Pauli, ¿no? Claro, claro. O sea que esa división también es un problema. Sí, para esa fuerza. Los actores sabrán por qué. Para una de las fuerzas es una ventaja y para la otra es un problema. Claro. Ayer. Ahora, sí creo que, yo recalco esto, ¿no? Es la foto de inicio. Después, ahora están las campañas, ¿no? Para nosotros la foto desde donde largan los candidatos y las alianzas, los partidos en Tierra del Fuego es esa que vos mencionaste. No, yo me acordaba de ayer lo que estaba contándonos Gastón Díaz, que bueno, había también un claro posicionamiento más allá de estas elecciones. O sea, es plantar una bandera nueva de cara a un 2027 tal vez. Ahora, a nivel lo inmediato, que es ahora octubre, como consultor, ¿vos cómo ves esto de la nueva marca en una persona que por ahí
todavía está incorporando las caritas, vamos a hacerlo así, porque así lo van a ver en una boleta, las caritas, nosotros lo vemos acá, pero la gente en general ni los conoce a veces a los candidatos, a incorporar nuevo nombre y nuevas caras. ¿Cómo te parece algo estratégicamente positivo? Y es un riesgo, es arriesgado, es arriesgado. Cada vez más en política hablamos del peso del posicionamiento. Y el posicionamiento no se construye de un día para otro. El posicionamiento es, digamos, tiempo, coherencia, ¿no? Conocimiento, que haya como se vaya conformando una base para que cuando vos llegás al tiempo electoral, esa base te haga de piso y de soporte. Claro. Entiendo que en sociedades más chicas, como puede ser la nuestra, quizás sea un poco más fácil trasladarle al electorado ese cambio de marca. Mirá, este sigue siendo esto, lo que nosotros éramos acá, ahora somos esto, pero seguimos siendo los mismos, el proyecto es el mismo. Por ahí se les hace un poco más fácil. Pero para, digamos, hablándolo desde el punto de vista estratégico de la comunicación, es un riesgo y es un ruido importante en el último momento, ¿no? Claro. Es como, vos fíjate que, a ver, podemos hablar de la misma fuerza, como puede ser el kirchnerismo, que adoptó a lo largo del tiempo distintas marcas. Sí. Pero logró mantener ese... Pero, sí. claro, pero había como un impulso nacional con un liderazgo fuertísimo que decía, bueno, che, ahora no somos más Unidad Ciudadana, somos Sí. Frente de Todos, Sí. ¿no? Y después fue Unión por la Patria. Digo, era siempre el mismo tronco, pero había una bajada Claro. gubernamental en un momento y después Un soporte. político-partidaria muy fuerte. Claro. Que no es el caso, porque además convengamos que Martín Pérez viene de ese lugar. Sí. Pero, bueno, yo ayer se lo decía Pero medio se a está modo de... desmarcando. Claro, yo veo eso, que hay uno no nota tanto la presencia de la palabra y del concepto peronismo, kirchnerismo. Hace mucho tiempo que me parece que hay, tal vez, y no digo que esté mal, porque le da resultado Sí, para ser obvio. intendente, pero digamos, no pareciera No, claro, estar tan identificado con esos sellos. Pero ahora. fue intendente, sí, con ese sello. Claro. Las dos veces. Sí, sí, sí. Entonces, cambiar En la ahora en gestión, una no. legislativa, Sí, es un desafío importante. para mí es un desafío y un riesgo, ¿sí? Claro. Luis, la última y agradecerte por tu tiempo. Todo este quilombo de los audios de español o las supuestas cosas. Ahora estaba viendo una encuesta que sacó Sheila Bilker por el escándalo español y le da resultados de hay una caída intensa de la imagen de Milei, rompe el piso del 40%, la negativa de Karina Milei, o sea, la imagen negativa de Karina Milei vuela. Hay un mayor índice de arrepentimiento en votantes de La Libertad Avanza. Bueno, es la foto que le da a Bilker de ahora, ¿no? Que es la primera reacción tal vez de estos audios que surgieron. Si esto se mantiene, porque además no hay una comunicación de crisis, no está muy bien, si tienen una no la están manejando muy bien, no se nota. Recién el martes, hoy es jueves, recién el martes empezó a aparecer algo, digamos, en lo gubernamental parecido al esbozo de respuesta frente a esto. Claro, pero siempre Pero hablamos de 4 días. Más 4 o días menos, después. más o menos 4 días después de un quilombo bárbaro. Y yo supongo, no lo sé, vos lo sabrás, me da la sensación que hay un momento en el que toda la explicación sea que incluso los audios son una operación del kirchnerismo. Es como un día van a decir que la Segunda Guerra Mundial fue culpa del kirchnerismo. El kirchnerismo es culpable de un montón de cosas. Sí, claro. Pero me parece que apelar siempre a la misma explicación también como estrategia de comunicación en el momento de decir, bueno, hermano, basta. Pero más allá de eso, de acá a octubre, si esto se mantiene más o menos así, vos ves que puede llegar a tener alguna implicancia, algún impacto electoral? ¿O mientras Sí. la inflación esté en el 1,5, 2? Yo creo que puede impactar.
que ha hecho estos estudios que vos mencionás, sacó antes de ayer, creo, también otra consultora, que hablan de digamos, frente a la pregunta al electorado de si va a cambiar su voto aquellos que manifiestan haber votado a Milei en el 2023, si está pensando en cambiar su voto por este escándalo, alrededor de un 10-12% respondía afirmativamente. Que no es que lo va a cambiar, sino que lo está pensando. Bueno, así era la pregunta. No, está bien, sí, Entonces, es para clarificar. Si vos trasladás eso, podríamos estar hablando de entre 4 o 5 puntos porcentuales. Claro. Si Milei venía hasta ahora con un 42, más o menos de apoyo, 43, estaríamos hablando de un 39, que es lo que está diciendo Sheila. Claro, sí está rompiendo el piso. Lo cual es... A ver, está en 39.8, mirá, de positiva según bueno, Sheila vamos a ponerle 40, lo cual son 10 puntos más que lo que él sacó en primera vuelta. Claro, porque él anduvo en 29, casi 30. Él estuvo en 30 puntos. Sí. ¿No? Y desde mi punto de vista de bloques, volviendo a la política, digamos, y a los bloques ideológicos partidarios, Sí. Ahí lo que está pasando es lo que está pasando en la realidad, que es la división del PRO y de Juntos por el Cambio. Exacto. Es decir, ¿quién le aporta el 24% en la segunda Sí. vuelta? Se lo aporta Juntos por el Cambio. De ese 24, y hoy están divididos a la mitad. Entonces se va a quedar con un 10, un 12, con lo cual va a estar... El núcleo duro me parece que no está en juego. Ok. Se va a quedar con un 10, 12 de aquel 24 del PRO, Claro. de Cambiemos, y el otro se va a ir a otro lado. Claro. ¿Se va a ir al kirchnerismo? Dudo. Difícilmente, sí. Entonces ahí es donde quizás alguna fuerza de centro un poquitito más articulada puede llegar a ganar unos a puntos. ganar unos puntos. Claro. Luis, gracias, muy claro como siempre. No, por supuesto. Gracias por la visita. El agradecido soy yo porque además siempre conversar de estas cosas con gente como ustedes, inteligente, viene bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Luis Castelli, director de la consultora Vox Populi, estuvo aquí con nosotros compartiendo esta conversación en el estudio del Delivery.